Manejo muy mal el color, por ejemplo. Bueno, pero a través de eso sé que mientras más matices tenga uno, más se puede defender para expresarse, para transmitir algo, para graficar algo. Juanito Laguna es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es lo mismo decir que una persona es tonta. No es lo mismo decir que una persona es tonta. Tonta. Que decir que es un pelotudo, tudo. Sino un ser lleno de vida y esperanza y que supera su miseria circunstancial porque instruye vivir en un mundo cargado de porvenir. Una foto de toda mi familia, que son los 9 hermanos, mi familia materna, ahí están los 9 hermanos. Y ¿Tu mamá cuál es? Una de las que está sentada, es esta. Muchos de los recorridos que yo tuve desde el punto de vista, llamémosle, culturales más que todo, digamos, qué recorridos hice por las escuelas, tienen que ver con muchos temas de mi mamá. O sea, toda mi familia fueron docentes. Mi familia, cuando yo hablo de mi familia materna, los Montórfano. Con los Amadei nosotros no tuvimos contacto por toda una serie de problemáticas familiares. Es decir, yo fui 3 años al Normal, en Santa Fe. Se rendía examen para ingresar. Y en tercer año yo tenía el diploma, tenía el promedio más alto y me tocaba la bandera en cuarto año. Pero hete aquí que fue año 1956, 55. Mi mamá era profesora del Normal, la cesantean en el Normal y a mí me empiezan a hacer unos enjuagues. Me bajan el promedio, me bajan como que yo tuviera inasistencia, eso qué, y no me dan la bandera para ingresar a cuarto año. Y cómo poder entender, digamos, cuál es nuestra identidad, digamos, a partir de qué, pero a partir de cosas concretas del grupo concreto. Y esto que son los haikus que ando haciendo de porquería hoy. Esa noche de lluvia llegó mi amiga Marina, la peor de la escuela, y me dice, mirá, Polaca, a mí me dicen, Polaca, y me dice, mirá, Polaca, yo no puedo seguir en el Normal porque no me dan las materias, no puedo, qué sé yo, llevo materias, tengo todas que rendir. Y entonces, dice, así que el único lugar que me puedo cambiar es al industrial. Y como hacía lluvia a mi papá, que salía todas las noches a jugar al billar o al club, qué sé yo, estaba papá. Y mi papá dice, ¡uy, qué lindo, Petiza, una mujer al industrial! Y yo le digo, pero es que yo quiero ir al industrial, que iba mi hermano. Veo la cara de mi hermano, que me iba a estrangular, mi hermano mayor, y la cara de mi mamá, que me iban a estrangular. Y yo le digo, ¿vos me dejarías ir al industrial? Claro, ¿cómo no te voy a dejar ir al industrial? La Petiza venía a copiarme un montón de hojas y qué sé yo qué para poder ingresar. Bueno, como a mí me habían bajado la bandera, me iban a perseguir como la persiguieron a mi madre, y era jorobado en esa época, así que en ese momento me cambié al industrial. Los orientales tienen un concepto en términos generales, todas las religiones y los pensamientos, ubican y son 2 lugares macizos que están con un órgano macizo. Y de cuestiones diferenciadas. Nosotros siempre decimos, yo no decir, vos cuando me preguntaste si era algo racional, uno siempre habla de la razón y el sentimiento. Bueno, los tipos ubican en la vida y la muerte en un solo lugar que puede estar vacío y que puede estar lleno. Todo el tema del lleno y del vacío es una de las cuestiones fundamentales
que es acá en el plexo. Acá está la panza, acá está la maternidad, acá está lleno o está vacío, pero es un solo lugar. Cuando los tipos se hacen mocos, se matan acá. Es una sola cosa. Entonces es otro mundo. Yo viví 2 años en la ciudad de Esperanza, maravillosa ciudad. Ahí hice mi jardín de infantes, créase o no, en una escuela Waldorf que había en Esperanza. Porque son suizos alemanes, suizos franceses, muchos creen que las Waldorf vienen desde hace mucho tiempo. Bueno, fantástica escuela. Fue una gran parte de mi educación, fui a los 4, 5 y 6 años. Y Esperanza, pero en una ciudad pacata, entonces mi mamá iba a trabajar a la escuela y, lo que vos decís, iba a un bar, se acordaba de un bar, pedí una bebida, decía, no señora, pero este es un lugar para hombres. Mi mamá estaba siempre con la Constitución en la cartera. Sacaba la Constitución Nacional y dice, ¿en qué artículo dice que en los bares no pueden entrar mujeres? Chao. Y si quiere un taco de billar. Pero señora, si quiere un taco de billar. A mí me gusta jugar al billar. Bueno. Y por supuesto que mi papá lo llamaban por teléfono y decían, escúcheme, Amadei, su mujer está acodada en un bar y está jugando al billar no sé con quién. Y en mi casa siempre hubo una cosa que en la lejanía para mí fue algo maravilloso. Mi mamá y mi papá no tenían nada que ver. Mi mamá además era católica, practicante, pero cada cual hacía los recuerdos siempre. Fin de mes, mi papá obrero de obra sanitaria y mi mamá maestra, sentarse en una mesa con un cuaderno, hacer la lista de todos los gastos, sumaban y restaban y cuando quedaba X y el X se dividía en 2. Esto para vos y esto para mí. Chao. Y nadie le preguntaba al otro qué hacía. Por supuesto que mi madre lo invertía en casa, qué sé yo, qué bueno, pero nadie le preguntaba al otro lo que hacía. Esto me lo hizo el negro Fontana Rosa, que con tuvimos una discusión con Elizalde, porque Elizalde era director de la editorial de la universidad, Entonces Elizalde me corrigió, me dijo, te saqué una basurita que tenías en el lomo. Le digo, no, boludo, es parte. Con Elizalde hemos tenido cada estos están puestos en orden inverso estos son todos son todas contratapas de Rosario 12 también. Ahí tienen las fechas, todo. Yo tengo una cosa muy contradictoria porque yo siempre fui católica y inclusive en una época iba a misa antes de ir a la escuela, sin que nunca me eduqué en escuela católica. Y después fui a trabajar con Emaús mucho tiempo. Y después, cuando estaba en 5º o 6º grado, nos invitaron los jesuitas a ir a trabajar con Emaús al Colegio Jesuítico de Santa Fe, que está en el sur. ¿Qué hacían? Nos adoctrinaban. Cuando yo tenía 12, 13 años, a mí se me eriza la piel, ¿no? Porque yo era una niña que iba a coser para los pobres, qué sé yo qué, y después venían los universitarios y nos planeaban las cosas así. Un tema, supongamos, la mujer en la sociedad. Entonces a cada uno de nosotros, que los que íbamos, que tampoco yo me di cuenta, éramos los mejores alumnos de las escuelas, de normal, nos estaban adoctrinando. Entonces decían, en lugar de la mujer en la ciudad. Entonces nos daban, a mí me tocó Simón de Beauvoir, a otro le tocó Aristóteles, a otro. Teníamos que leerlo y nos enseñaron a estudiar, a leer con algo que recién lo dice hace poco tiempo Lacan, que se llama declinar la mirada, leer sin opinar
Entonces nosotros teníamos que discutir. Si a mí te tocaba Simone de Beauvoir, ¿qué opinaba Simone de Beauvoir? Pero yo hablando como Simone de Beauvoir y el otro como Aristóteles. El otro... Yo creo que yo aprendí a estudiar allí. ¿Cuál era el objetivo? Estos procesos que yo siempre hablo, que vienen de mucho tiempo atrás. Se venía el 58. Frondizi, la laica y la libre. Ellos no tenían gente en la universidad. La universidad era toda laica. Entonces a nosotros, los que estábamos en Emaús, nos mandaban a discutir con los universitarios. Le hicieron un homenaje a mi mamá, la reincorporaron, y como homenaje le ofrecieron la vicedirección de la escuela Paso, que es donde ella había hecho su primario, como homenaje. Y mi mamá, ¡ay, por favor! Después la vida le costó, le cobró todo eso se lo cobró mal. Pues mamá murió en un geriátrico psiquiátrico en sus últimos 9 años. Tanta rebeldía le perforó la cabeza. Cuando la reponen como vicedirectora de la Paso, mi mamá dice, jamás, nunca seré directiva de una escuela, jamás. Moriré como maestra de grado. Esto es lo que sacaron ahora en el diario de la Contratapa 1, que yo... Esa cosa que yo recuerdo fue lo que yo... Uno en la vida creo que hace pequeños movimientos. Yo me acordé mucho de mi mamá y cuando pensé que me estaba por jubilar, empecé a buscar cargos directivos. Ese fue el único track que yo dije, no. O sea, a mí me echaron con mi mamá, me echaron 2 veces, yo me volvieron a reincorporar, me la arreglé, me fui a terciar, me fui a otro lado, di clase acá, tuve un taller, acá tuve más de 300 alumnos. Pero dije, no, porque me voy a morir con un sueldo de maestro. Así que empecé a buscar, yo no tenía ni idea. Entonces empecé a preguntar cómo se hacía para llegar a un cargo directivo. Y finalmente fui directiva por nombramiento de la Nación en la época del peronismo en la Escuela Nacional, que ya era de teatro. Lo único que pedí que no me reincorporaran en un lugar donde estaban mis compañeros que se habían quedado con mis puestos, que siguieron adentro. Y después por concurso concursé también la dirección de la Escuela de Diseño del Paisaje. No sé si responde eso un poco, o sea, viste, uno hace, la historia familiar te condiciona un montón. Este es un libro que yo diseñé, que tiene que ver con un cuadro mío, que son haikus de una amiga mía, que yo también tiene dibujos míos, pero tampoco son ilustraciones, compuse el libro y distribuí diseñé el libro, eso, y los dibujos son míos también. Pero no son ilustraciones, Y le puse esto porque me gustó. Yo tengo un especial reconocimiento al psicoanálisis, porque yo creo que el psicoanálisis a mí me ayudó a conservar una sana locura, digamos. Yo traigo, que todavía intento escribir un libro sobre eso y no lo puedo hacer, yo escribo bastante. Yo tengo un problema grave desde muy niña. La madre de mi papá era partera y, para ser corto, era abortera en Santa Fe, estoy hablando de los años 40. Fue la que trajo al mundo a casi todos mis primos y fue la que me trajo al mundo a mí. Cuando yo tenía 8 años, me llevaron al cementerio y yo veo una placa que dice: aquí yacen los restos mortales de María Zulema Madey. Con lo que yo le pregunto a mi mamá, ¿qué historia es esa? Y a través de los años, y rascando por todos lados, porque con mi padre no lo podía hacer hablar, llegó
a encontrar la verdadera historia de la hermana. Mi padre eran 6 hermanos, todos los hermanos de mi papá murieron trágicamente. Mi tía, hermana de mi papá, se llamaba María Zulema Amadei. Por eso es que yo muchas veces incluyo que yo soy montórfano, estoy en el grupo de los montórfanos, que es el apellido de mi mamá. Y lamento no habérmelo puesto a ese apellido. No nos invitaron un montón de lados. Pero esto es un trabajo muy interesante que hicimos por año, que está hecho por un montón de gente, Daniel Ibarzaba, Julieta Brunello, Alicia Cabezudo, Mónica Gurmendi, alumno del taller de arte y arquitectura de Rosario, alumno de segundo año del Colegio San Francisco. Hacíamos un taller y después lo que inventamos todo un sistema que se puede hacer por computación para, sobre todo el tema de la inmigración, que a mí es un tema que me apasiona además. Cómo se arman los árboles genealógicos, pero además nosotros hicimos un audiovisual que lo paseamos por un montón de lados. Mi tercera pareja, con el cual tuve 3 hijos y viví 20 años, es el arquitecto Horacio Quiroga. Nadie podía creer, hasta hoy, mi hijo, el segundo, ese son el agua y el aceite. O sea, y yo, o sea, no somos parecidos, pero tuvimos una relación que ahora, después de muchos años de separados, igual conservamos esa relación. Creo que somos personas muy diferentes. Y cuando a mí me preguntaban, porque nos pusimos de novio cuando yo estaba con Bullrich en la facultad, y él también en la misma cátedra, primero nadie podía creer que estuviéramos saliendo de novio. Y después cuando nos separamos, 20 años después, nunca podían creer que nos habíamos separado. O sea, y todo el mundo, hasta el día de hoy, cuando me ve a mí, me pregunta por Horacio. Y Horacio cuando me ve, pregunta, o sea, a pesar que han pasado no sé cuántos años, él tuvo otra pareja. Yo creo que sí. Porque yo lo describía a Horacio en una época, yo decía, es el tipo más marxista que conozco sin que conozca a Marx. Porque era un tipo que me abría la puerta, creo que me daba el lugar, que siempre me respetó en mis pensamientos políticos. Cuando a mí me echaron de la facultad la primera vez en el 70, él renunció porque me habían fraguado un concurso. Entonces era un tipo más feminista que mis otros compañeros que habían sido todos militantes, o sea, incluso hasta hoy mantenemos una relación. Somos muy diferentes, pero muy. Lo que trato de preservar, así como una religión personal, es tratar de no romper las pelotas a los demás. Por eso voy al gimnasio. O sea, trato de mantenerme con salud, digamos, y con lucidez. Son las dos cuestiones que me preocupan. Yo digo siempre, viste, yo cuidaba a mi madre enferma. Mi tía era 2 años menor que papá. Mi papá es del 5, ella era del 3. Mi tía se puso de novio. Primera cuestión, yo no sé por qué mi papá nació en Rosario, no tengo idea. Mi abuela fue de las primeras parteras, que fue la primera institución universitaria de la Argentina, las parteras. Y fue en Santa Fe, en la UNL. Mi abuela era partera de Luna. No sé por qué mi papá nació en Rosario. Eso no lo he logrado averiguar jamás. Mi tía se puso de novia con un rosarino, que no sé por qué, según dicen, porque era negro, salía con mi tía. Mi abuela le hacía mucho lío y mi tía se escapa con su novio durante 2 meses. La encuentran, cuando la encuentran, estoy hablando del año 15, 16, 17. La encuentran embarazada. Entonces mi abuela le empieza a decir que ella la va a hacer abortar, que qué sé yo, que esto, el hermano mayor le pegaba, todo un despelote.
Conclusión final de mi tía, eso lo he logrado saber por amigos de mis años y años de todo, de buscar datos. Mi tía se escapa, se va a la plaza donde está al lado del Industrial, justamente, a una cuadra del Industrial, en Santa Fe, y mi tía lo mata a él y se mata a ella. Se suicidan los dos. Cuando yo nací, en 1941, mi abuela, que fue mi partera, me pone el nombre de ella. ¡Qué carga! Ni te cuento. Y si te cuento otra, que uno dice cómo se superponen las cosas Yo me pongo de novia en el Industrial con Leandro Boterón. Leandro Boterón, pariente del sargento Cabral. Del sargento Cabral. Mulato. Mi vieja no lo quería porque era negro y tenía el pelito ondulado, así te lo digo. Por supuesto que mi vieja se puso en contra y mi vieja fue la causante, porque yo fui y le dije, me voy a casar con Leandro el año que viene. Me dice, no, pero no puede ser, porque... Entonces me voy a casar 3 meses antes. Así que al fin me casé esa semana después. Cuando pedí los papeles me casé con él. Mulato, negro, pelo mota. Manejo muy mal el color, por ejemplo. Bueno, pero a través de eso sé que mientras más matices tenga uno, más se puede defender para expresarse, para transmitir algo, para graficar algo. Juanito Laguna es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es lo mismo decir que una persona es tonta. No es lo mismo decir que una persona es tonta. Que decir que es un pelotudo. Sino un ser lleno de vida y esperanza y que supera su miseria circunstancial porque instruye vivir en un mundo cargado de porvenir.